Hola, ¿cómo están? En este primer video haremos una introducción conceptual al patrón de ingeniería de software MVC y también hablaremos sobre el framework de PHP, también MVC, G. Eh, la idea es la siguiente, trataremos y comenzaremos a construir un demo que se irá complementando con los videos sucesivos. En particular en este video, además de ver los conceptos básicos de MVC, vamos a hacer la gestión más básica de lo que respecta a controladores, acciones y vistas. Y en este caso, cómo lo hace el framework. Como ustedes pueden ver, mi máquina es un Windows 7. No obstante, yo tengo virtualizado un Ubuntu Server 14.04, versión LDS. Y ahí yo he instalado toda mi herramienta de desarrollo. Tengo instalado PHP, Apache, Postgres, los módulos necesarios, etcétera, etcétera. Y toda la configuración subyacente en lo que respecta a la máquina virtual para la conexión entre Windows y Ubuntu. No la voy a explicar, no es el motivo de este video. Pero obviamente todo este ambiente de desarrollo ustedes lo pueden montar en una máquina Windows, ¿ya? Sin virtualizar ni nada, sino que instalar la herramienta y los componentes de software sobre el sistema operativo de Windows en este caso, ¿ya? Todo debería funcionar bien. Eh, También tengo instalado Cygwin y he instalado el paquete SSH para poder lograr hacer una conexión SSH a mi máquina virtual, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo procederemos? Haremos una explicación introductoria y conceptual a lo que es el patrón, en este caso, y luego nos iremos directamente al framework y cómo el framework implementa el patrón. El patrón MVC toma sus siglas de los componentes que la constituyen en su diseño, es decir, el modelo, la vista y el controlador. La idea fundamental de este patrón de diseño es separar claramente y establecer los límites entre los componentes más básicos de una aplicación web, en este caso. Y estos componentes, como lo dije anteriormente, son el modelo, la vista y el controlador. Cada uno de ellos tiene un propósito determinado y representa un aspecto de nuestra aplicación. Y entre ellos se comunican para que nuestra aplicación funcione. El primer componente es el modelo, ¿ya? Que representa nuestra información, es decir, la información que está manejando la aplicación y sobre el cual está constituida la lógica de negocios. Por otro lado, tenemos el controlador, que es el componente de software que se encarga de manejar las peticiones de los usuarios y gestionar acciones sobre el modelo, ¿ya? Y la vista que se encarga de entregar una representación visual del modelo de acuerdo a la acción solicitada por el usuario y gestionada por el controlador, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro modelo, ¿ya? En nuestra lógica de negocio, la lógica que nosotros hemos modelado en base a la información del mundo real, podríamos tener, por ejemplo, las entidades conceptuales, por ejemplo, paciente, ¿ya? Suponiendo, por ejemplo, que vamos a trabajar con una aplicación que gestione pacientes. Entonces, dentro de la arquitectura y más adelante del framework, vamos a tener un componente de modelo que se va a llamar paciente, ¿ya? Este modelo va a tener todos los atributos que indica la lógica de negocio, por ejemplo, un nombre, un root, dirección, previsión, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otro lado,
asociado a este modelo paciente va a existir un controlador paciente. Y este controlador va a tener delegada dentro de sí la gestión de acciones. Ahora, ¿qué son las acciones? Debemos tomarlo bastante literal. Son las acciones que nuestra aplicación va a permitir que se ejecuten sobre el modelo, en este caso paciente. ¿Qué acciones se pueden ejecutar? Bueno, las más abstractas y estándares, por ejemplo, listar pacientes, ingresar un nuevo paciente o registrarlo, editar un paciente, ver el detalle de la información de un paciente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dado un modelo, tiene que existir o debiera existir un controlador asociado. Por otro lado, en el último componente, que es la vista, ¿ya? Se constituye el componente visual de nuestra aplicación y lo que ve el usuario, ¿ya? Y que generalmente es una representación visual del modelo, ¿ya? En las diferentes acciones que el controlador gestiona. Por ejemplo, la acción de listar pacientes va a tener su correspondiente visual en la vista, quizás con una grilla o una tabla HTML, etc. La acción de registrar un nuevo paciente va a tener su correspondiente en la vista, quizás con un formulario. La acción de edición de un paciente va a tener su correspondiente en la vista con otro formulario, quizás con la información del paciente ya precargada, etcétera, etcétera. Entonces, el flujo de trabajo de todos los frameworks MVC generalmente es el siguiente. Uno hace una invocación sobre la aplicación a través de una URL. El framework detecta la URL y determina qué controlador y qué acción se van a ejecutar. ¿Ya? Generalmente todos estos componentes, con excepción de la vista, son clases, así que el controlador va a ser una clase y las acciones van a ser métodos de la clase. Dentro de la acción se invoca el modelo, es decir, accedemos a nuestra base de datos, etcétera. Hacemos gestión de información como corresponda y finalmente el controlador seleccionará la vista. Y en ese paso, la información que se ha gestionado en el controlador se mezcla con la vista y finalmente se devuelve una representación visual de nuestra aplicación hacia el usuario. Bueno, ahora ya de vuelta, luego de la explicación conceptual, vamos a irnos de lleno a crear la aplicación con el framework. Para eso yo voy a abrir mi consola y voy a usar las herramientas de scaffolding que el framework me provee para la creación de todos los componentes y archivos que requiere el proyecto, ¿ya? Porque en este caso nosotros ya no estamos trabajando tan básicamente con un solo archivo como lo hiciésemos como cuando estábamos aprendiendo recién a programar, ¿ya? Es decir, no vamos a trabajar usando un solo archivo y después invocándolo directamente o físicamente a través del navegador, ¿ya? Vamos a trabajar con un framework que ya tiene componentes de software ya distribuidos y organizados de cierta forma que a nosotros nos va a hacer la vida más fácil. Y en ese aspecto también sigue la lógica del patrón. Así que es de vital importancia que nosotros tengamos un entendimiento del patrón para ver cómo el framework lo implementa. En el caso de G, para crear una aplicación, yo tengo que invocar el intérprete PHP y luego, se me olvidó. En mi caso yo estoy usando la funcionalidad de carpetas compartidas de VirtualBox, así que me voy a mover al lugar donde tengo montado mis archivos. Ahí está. La carpeta que ustedes pueden ver ahí, que se llama G, es el framework. Ya ustedes lo pueden descargar de la página oficial del framework.
Generalmente vienen tres carpetas. ¿Ya? Una de ellas se llama demos, donde vienen demos sobre la creación de aplicaciones con G. Otra carpeta que se llama requirements, que contiene una serie de scripts para que ustedes puedan ver si la configuración de ambiente que ustedes tienen instalada cumple los requisitos básicos para poder trabajar con el framework. Y finalmente otra carpeta que se llama framework, que contiene todo el código fuente de ejecución del framework como tal. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la carpeta que tengo montada y voy a ejecutar el script de verificación de instalación del framework y del ambiente de trabajo. Voy allí y luego voy a requirements y automáticamente me indica lo que yo tengo instalado, las pruebas que falló. Si ustedes pueden ver todo lo que es básico, que es decir la versión de PHP y los módulos básicos están ok. Fallaron algunas extensiones de base de datos, pero lo que me interesa a mí y que está instalado es la extensión de Postgres, que es la base que vamos a usar, y etcétera. ¿Ya? Ahora bien, yo he creado una carpeta que se llama Demo Clínica y en ella crearemos nuestro proyecto. ¿Ya? Si usted consulta la documentación oficial en un ambiente Linux para crear una aplicación, yo debo invocar el intérprete de PHP y luego hacer referencia al script de creación del framework para una aplicación web. En este caso sería gframework y el archivo es jig.php web app y luego la carpeta en la cual se creará la aplicación. En mi caso es demo clínica. Ahí les pregunto si quieren crear la aplicación dentro de esa carpeta, le indican que sí. Y el framework con su herramienta de scaffolding se encarga de crear y generar todos los archivos necesarios para la aplicación recién creada. Yo tengo abierto Sublime, de mi editor de texto preferido para poder trabajar. Y veamos. Aquí tengo mi carpeta, ¿ya? La misma carpeta que tengo montada a través de VirtualBox y que es la misma que yo veo a través del navegador, ¿ya? La resuelvo por nombre. Y veamos lo que tiene. Pueden verla a través del navegador, por ejemplo. Verán esto, una aplicación básica que ya viene instalada o montada en el scaffolding, y me interesa poder hablar sobre todo lo que se creó en ese paso, la creación del proyecto, para que podamos entender bien las carpetas. Bueno, primero que nada, al crear el proyecto tenemos una serie de carpetas y de ellas tenemos que conocer la siguiente. Las tres primeras carpetas que ustedes pueden ver, que son Assets, CSS e Image, son para albergar respectivamente los archivos JavaScript, las hojas de estilo y las imágenes. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos un ordenamiento y una organización básica en lo que respecta a archivo de cliente, es decir, archivo de script de JavaScript, hoja de estilo CSS e imágenes. ¿Ya? Luego la cuarta carpeta, que es con la cual principalmente nosotros vamos a trabajar, que es Protected, contiene todo el código de nuestra aplicación por parte del servidor. ¿Ya? Las tres primeras carpetas que ustedes vieron, Assets, CSS e Image, son carpetas que generalmente son para el albergue de archivos de cliente, ¿ya? Archivos que se ejecutan en el navegador. Pero en la parte de Protected, en esa carpeta, está el código PHP que nosotros escribiremos en base al framework para la ejecución de nuestra aplicación, y que, como es código PHP, se ejecuta en el servidor. Como ustedes pueden ver, hay una multitud de carpetas y cada una de ellas tiene un propósito y un objetivo determinado, ¿ya?
Nosotros vamos a trabajar con unas cuantas carpetas, pero para el resto de las carpetas ustedes pueden consultar la documentación oficial, ¿ya? Que es bastante buena, eh, para informarse de qué propósito alcanzan cada una de ellas, ¿ya? En mi caso, quiero verificar antes de seguir la versión de G que estoy usando. Creo que estoy usando la 1.1.14. Vamos a ver. Ahí está. La 1.1.14. Si ustedes ven la página oficial, aún existe esta versión y creo que está la 15 y la versión 2 de allí está en estado beta, ya aún no está en versión estable. Veamos. La carpeta config es la primera que analizaremos y en ella nosotros trabajaremos con nuestro archivo de configuración, ¿ya? Específicamente el archivo main.php. La siguiente carpeta la voy a mencionar ahora, pero luego la veremos cada una en más detalle. La carpeta controllers, en la cual nosotros guardaremos los controladores de nuestra aplicación. Luego models para albergar nuestros modelos y views para las vistas. Nótese que estas tres carpetas, estas tres últimas que son controllers, models y views, cada una se corresponde con un componente de el patrón MVC, ¿ya? Y lo primero que haremos en main es lo siguiente: vamos a cambiar el nombre a nuestra aplicación. Ahí está. Cada una de las entradas de configuración pueden ser consultar la documentación oficial, ¿ya? En este archivo generalmente tenemos cosas como conexión a base de datos, estructura de directorios, rutas, configuración de correo electrónico, etcétera, etcétera. Para comenzar a aprender el framework, haremos unos cambios a lo que el scaffolding nos ha creado, ya que en cierta forma también crea bastante archivos y para comenzar a aprender quizá no es tan ventajoso, ¿ya? Así que lo que haremos es lo siguiente: voy a ir a la carpeta models y voy a borrar un par de cosas, pero antes quiero que notemos algo en la aplicación corriendo. Nótese, yo voy navegando a través de este menú que tiene por defecto la aplicación, pero me interesa ver que lo siguiente: nótese la estructura de las URLs, ¿ya? La invocación básica de la aplicación se resuelve en el archivo index.php, que es este archivo que está acá, ¿ya? Y ese archivo se encarga de la invocación del framework, de la resolución de rutas y su mapeo en controladores y acciones, etcétera, etcétera, ¿ya? No obstante, luego de la invocación de este archivo viene un parámetro llamado R, ¿ya? Que es la inicial de route, y luego viene este string con slash, que en cierta forma denota una jerarquía, ¿ya? Nosotros vamos a limpiar un poco esta aplicación para comenzar a trabajar y vamos a cambiar esta forma de concebir las URL, y lo vamos a transformar en lo que se conoce como friendly URLs o URLs amigables. Entonces yo voy a empezar a limpiar un poco mi aplicación. Voy a eliminar lo que está en mi carpeta models. Luego en mi carpeta controllers voy a abrir site controller
y voy a eliminar todo lo que está dentro de él, con excepción de los métodos que dicen action index y action error. Todo el resto lo voy a borrar. Ahí está. Para que no moleste, también voy a borrar los comentarios. Ahí está. Luego voy a la carpeta Views, Layouts, Column 1, no, perdón, Main. Y aquí en este archivo voy a ubicar esta parte que está acá, que representa visualmente el menú que está acá. Y solamente voy a dejar el que dice, bueno, más que nada la primera entrada del array. Ahí está. Estamos listos para comenzar a trabajar. Bueno, más adelante entenderemos el por qué yo he hecho esto. ¿Ya? La intención es que eliminar todo el código que en este momento no es necesario, ya que primeramente vamos a aprender cómo escribir rutas y que esas rutas se mapeen en controladores, acciones y listas. Voy nuevamente a mi archivo de configuración main, que está dentro de la carpeta config, y de ahora en adelante, o sea, mejor dicho, lo que resta de este video, vamos a trabajar solamente con la carpeta protected, es decir, con código del servidor. Vamos a la línea 40 y descomentamos el componente URL Manager. Voy a dejar comentado el componente de la base de datos. Ahora, al descomentar este componente se encargará de la gestión de URLs, como su nombre lo indica. Ya tiene una entrada llamada rules, que ustedes pueden ver ahí. No obstante, nosotros esto lo comentaremos, pero también añadiremos una entrada de configuración adicional con tal de esconder, permiso, la invocación del archivo index. Es decir, no evitaremos obviamente que el archivo index sea invocado, siempre va a ser invocado, pero lo ocultaremos de la URL. Entonces escribo show script name se me olvidó algo. Juntamente con hacer esto, hay un siguiente paso que ustedes deben hacer, que es lo siguiente. Voy a ir a la carpeta de mi aplicación, ahí está, demo clínica, y si ustedes acuden a la documentación oficial, en la cual se indica que para reconvertir las URL de su aplicación a URLs amigables, deben descomentar el componente URL Manager. Además, si ustedes quieren ocultar de la URL el archivo de invocación básico, que en este caso es index.php, ponen la entrada show script name en valor false. Pero además de eso, también les indica
que deben crear un archivo .htaccess en la raíz de su aplicación. Yo lo tengo creado y lo voy a pegar acá. Ahí está. Y contiene lo siguiente. Solamente eso. Perdón, ahí está. Me equivoqué de archivo. Ya ahí está mi aplicación. Ahí está las carpetas y ahí está el archivo htaccess que yo recientemente he pegado. Entonces ahora yo puedo refrescar y ahí está la resolución. ¿Ya? El hacer esto obviamente también implica que nosotros tenemos que tener habilitado el módulo rewrite de Apache. ¿Ya? Pero eso ya lo tengo listo obviamente en mi ambiente de trabajo, en mi Ubuntu server. Y para el caso de Windows ustedes tienen obviamente que buscar en internet, googlear o buscar alguna documentación al respecto. ¿Ya? Obviamente se puede hacer. Nótese ahora que la estructura de la URL ha cambiado. Ya no aparece index, ya no está el parámetro R, y ahora el valor del parámetro R forma parte interna de la URL como tal, ¿ya? Como si pareciese una estructura de directorios, aunque obviamente no lo es. Entonces haremos lo siguiente. Voy a ir a main y voy a comentar las primeras reglas que se están detallando en rules y escribir lo siguiente. Por lo pronto me voy a dedicar a escribir un par de cosas, luego haremos la explicación al respecto. Bueno, una primera explicación. Yo he comentado las primeras reglas que están en el componente, la entrada rules del componente URL Manager, para hacer la siguiente explicación. Una ruta, ¿ya?, que es esto que está acá, lo que ustedes pueden ver acá, podría ser considerada como un mapeo desde una URL, que es lo que está aquí en la parte izquierda, hacia un controlador y una acción. ¿Ya? Entonces, esa es la labor de URL Manager, es tomar la URL. Recordemos que la URL es el string arbitrario que sigue a la raíz del proyecto. En este caso la URL es site index. ¿Ya? Y el componente URL Manager del framework se encarga de discernir qué controlador y qué acción va a tomar ejecución cuando se invoque la URL respectiva.
En este caso le estoy diciendo que cuando en la URL aparezca paciente/index, la ejecución tomará lugar en el controlador paciente, en la acción index. Si yo escribo en la URL pacientes/nuevo, la ejecución también estará dentro del mismo controlador paciente, pero en la acción create. Dicho esto, yo estoy hablando de controlador paciente y acciones index y create. Debo primeramente, obviamente, entonces crear mi controlador. Y ahí estoy, carpeta controllers, paciente controller. ¿Ya? Y aquí es importante notar las convenciones que el framework usa. Por ejemplo, la parte derecha representa una jerarquía de controlador acción. En este caso el controlador está en minúsculas. Así también y también la acción, y ambos están separados por un slash. Por ende, para la existencia completa de este controlador llamado paciente, debe existir un archivo llamado pacientecontroller.php. Es decir, notación camel case, se toma la P mayúscula y se añade el sufijo controller. Y este archivo debe estar localizado en la carpeta controllers y debe llamarse paciente controller. Por cada acción que se solicite para ese controlador, yo debo crear un método, y esos métodos tienen que tener el prefijo action. Y no solamente eso, sino que también deben tener la primera letra en mayúsculas. Las dos acciones que yo estoy solicitando que se ejecuten son index y create para estas dos primeras URLs. Por ende, debo crear dos métodos llamados actionIndex y actionCreate, como está indicado acá. ¿Ya? Aún no puedo ejecutar nada. Me falta ahora el componente visual. Si en mis rutas demando yo la existencia de un controlador en acción y estos existen, luego el controlador demandará la existencia de las vistas, y para eso yo voy a trabajar ahora la carpeta views. Por cada controlador que exista, en este caso paciente controller, debe existir una carpeta asociada al controlador, new folder en views, y esta debe llamarse paciente. Es decir, yo tomo el nombre de la clase del controlador, en este caso paciente controller, le saco el sufijo controller y pongo el nombre restante en minúsculas, paciente. Y dentro de paciente debe existir un archivo de vista por cada acción solicitada. En este caso son dos: index.php y create.php. ¿Ya? Nótese el controlador, dos métodos de acción, y eso reflejado o mapeado en las vistas se traduce en una carpeta que representa el controlador y archivos de vista, cada uno con el nombre en minúscula de cada una de las acciones sin el prefijo action. En este archivo nosotros ponemos el componente visual. En este caso yo voy a poner solamente una frase: lista de todos los pacientes. Create formulario para el registro de un paciente. Ahora que ya tengo creado todo el ciclo, es decir, tengo creadas mis rutas, tengo creado mi controlador, tengo creadas mis vistas, yo recién ahora puedo hacer la invocación completa del flujo de trabajo. ¿Y cómo lo hago? Voy acá arriba y copio alguna URL que yo he indicado en URL Manager, por ejemplo paciente/index. Y ahí está, lista de todos los pacientes. Por otro lado, paciente/nuevo,
Ahí está. Entonces, todo este flujo de trabajo, toda esta secuencia de existencia de archivos es necesaria para que, dada una URL, el framework tome parte en la ejecución. Si falla algo en esta secuencia, por ejemplo, o no existe un controlador, o no existe una acción, o el controlador no coincide con lo que se indica en el archivo de configuración, en la entrada rules, o no existen las vistas, obviamente el framework hará aviso de eso. ¿Ya? En este punto, obviamente, este trabajo puede ser tedioso, pero lo importante ahora es que se entienda cuál es la secuencia de ejecución, ya que también el framework posee otras herramientas de generación de código, de scaffolding, para automatizar toda la creación de esta secuencia de archivos. Voy a crear un par de entradas más. Nótese que he creado dos entradas nuevas. La primera, bueno, ambas tienen una sintaxis bien particular. La primera de ellas, esta URL que está acá, se va a mapear en la ejecución del mismo controlador, pacientes, y una acción llamada view. ¿Ya? Voy a dejar para el final esta explicación de qué significa esta sintaxis en particular, y voy a crear toda la otra secuencia de archivos para darle lugar a esta ejecución. Por ende, yo voy a mi controlador y creo la acción view. Ups. Cuando ustedes ejecuten alguna URL o alguna funcionalidad de su aplicación y la pantalla quede en blanco, significa que existe un error de PHP subyacente. Entonces, una forma de saber cuál es el error es usar el comando tail -f y revisar el archivo de log de error de Apache. Ahí está, tengo un error en el archivo de configuración main, línea 48. Veamos, línea 48. Claro, aquí me falta la coma. Ahí está. Nótese que la URL es paciente/4. Veamos qué pasa con 8. Tenemos la misma respuesta. Con 100, la misma respuesta. Con una palabra, error.
Algo representa este código especial que está impuesto en la URL y representa un parámetro, ¿ya? Un parámetro de URL. En este caso, el parámetro se denomina ID y lo que sigue después del carácter dos puntos es una expresión regular que a nosotros nos restringe o limita el formato del parámetro. Si sabemos un poco de expresiones regulares, sabemos que esto significa dígitos, ¿ya? Entonces yo aquí puedo colocar paciente slash cualquier número y se va a ejecutar la acción view del controlador paciente. Esto se conoce como URL parametrizada, ¿ya? Y obviamente tiene sentido, ya que en algún punto de nuestra aplicación debemos otorgar la funcionalidad para ver un registro de un paciente en particular. Estas acciones parametrizadas son algo distintas de las acciones normales y nosotros podemos acceder al parámetro de la URL como si fuera un parámetro de del método de acción respectivo en el controlador. Nótese que debe llamarse igual a lo indicado en la configuración de rutas, ¿ya? Y lo que es más, yo puedo tomar el ID que viene como parámetro, que luego es entregado al controlador y a la acción a través de este parámetro de método, y yo lo puedo volcar o entregar a la vista para que se muestre. En este punto me interesa explicar qué significa esta línea, thisRenderIndex. Obviamente this es una palabra reservada de PHP que hace referencia al objeto actual en ejecución, ¿ya? Al objeto actual, ya que estamos trabajando con orientación a objetos. This referencia al objeto paciente controller que se instancia como parte del flujo de ejecución del framework. Esta línea lo que hace es ir a la carpeta de vistas del controlador, en este caso paciente, y obtiene el archivo de vista index. Fíjense, nótese que cada método de acción hace la obtención de su vista asociada, ¿ya? Y estas deben existir dentro de la carpeta paciente. ¿Cómo sabe que tiene que buscar dentro de la carpeta paciente? Es porque el método render ya tiene conocimiento del contexto de controlador en el cual se está ejecutando. Se está ejecutando en el contexto del controlador paciente, así que ya sabe que si el controlador o la clase controladora se llama paciente controller, debe existir en la carpeta views una carpeta llamada paciente y dentro de ella busca el archivo de vista. Como segundo parámetro del método render yo puedo otorgar un array con variables que se van a traspasar a la vista. En este caso, mi parámetro ID que viene de la URL, yo se lo voy a otorgar a la vista con el nombre de variable y de paciente. Ahí está. Entonces, nótese que tenemos aquí la forma más elemental y más básica en la cual nosotros podemos traspasar información desde el controlador, o más específicamente desde la acción del controlador hacia las vistas. Aquí no hay problema en que se llamen igual, ya que ambos son distintos espacios de nombres. Entonces yo voy acá y cambio esto a ID y va a tomar lugar la misma ejecución. Ahí está.
Lo mismo ocurre si trabajamos con la última URL que demanda la existencia del método de acción edit. Si ustedes pueden ver, esto ya se torna algo bastante mecánico. Y esa es la idea, que se entienda que existe una secuencia de pasos y existencia de archivos que deben tomar lugar para que la ejecución del framework se realice correctamente. Veamos. Ahí está. Súper. Ahora me restan solamente 2 puntos por abarcar. ¿Ya? Trataré de ser lo más conciso posible en honor a la duración de este video. Y es cómo cómo reconstruir URLs en base al contexto de ejecución actual. Es decir, cómo yo estando en index puedo construir un vínculo o una URL a otras URLs de la aplicación en base a la ejecución actual del framework, es decir, a la ejecución actual del controlador pacientes y la ejecución actual de la acción index. Por ejemplo, yo voy a escribir lo siguiente. Voy a incluir un hipervínculo. Voy a poner acá. Si quieres registrar un paciente, clic y aquí va mi hipervínculo. Esto está en index. Entonces la idea es que este vínculo apunte hacia la URL paciente/nuevo. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí yo recurro a algunas funcionalidades del framework y escribo lo siguiente: this, y accedo al método createURL, que toma como primer parámetro la acción. En este caso es create, punto y coma. Fíjese, nótese abajo como yo al poner esto, this create URL, primer parámetro create, esto se convierte en la URL que apunta a paciente nuevo. Nótese abajo donde dice paciente/nuevo. O sea, el framework discierne y sabe que para la acción create de el controlador pacientes existe una URL llamada paciente/nuevo. ¿Ya? This en este caso hace referencia al mismo controlador que se está ejecutando. Por ende, yo ya tengo conocimiento de cuál es el controlador. Solamente en createURL debo indicarle qué acción, a qué acción yo debo crear una URL. Y en base a esa acción, en este caso create, se analizan todas las reglas que existen y se ve qué regla o qué URL llega a la acción create. En este caso es la URL paciente nuevo, y esa es la URL que se construye.
¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo, pero usando parámetros. En este caso voy a hacer una leve modificación en la vista del archivo de la acción edit y voy a poner lo siguiente. Al yo hacer clic ahí, debo obtener la URL asociada a la funcionalidad de ver un paciente. Entonces, tomo el mismo método, bueno, no hay problema que lo escriba en la siguiente línea, y mi acción objetivo es view, pero yo sé que view recibe parámetros y tengo, o puedo usar el segundo parámetro del método createURL, y ahí va mi parámetro id, es decir, un hash con los parámetros y los valores que van a tomar. Entonces abajo, como ahora se ha construido la URL asociada a la funcionalidad para ver un paciente. Ahí está. Súper. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que en el componente URL Manager, en la entrada Rules, nosotros podemos escribir cada una de las URLs que son strings arbitrarios, ¿ya? Que se van a mapear en la ejecución de un controlador y una acción. Obviamente dicho controlador y dicha acción tiene que existir, como yo lo he puesto acá, ya siguiendo las convenciones que he nombrado. Por ejemplo, si el paciente, aquí el controlador es paciente y está con minúscula, obviamente, como se indica acá, debe existir un archivo llamado pacientecontroller.php dentro de la carpeta controllers, con la primera mayúscula y con el sufijo controller. Y dentro de él tienen que existir tantos métodos como acciones se demanden de ese controlador, y cada uno de esos métodos tiene que comenzar con el prefijo action, y luego viene el nombre de la acción en notación camel case, es decir, con mayúsculas a las letras iniciales. Generalmente la última línea, no siempre, pero generalmente de cada método de acción termina con una invocación a render para ir en búsqueda del archivo de vista asociado a cada acción. Por cada controlador debe existir una carpeta en la carpeta views, ¿ya? Con la siguiente, obviamente, convención: sacamos el sufijo controller y ponemos todo en minúscula, y dentro de él debe existir un archivo por cada método de acción existente en el controlador, sacando obviamente los prefijos action y dejando también obviamente de nuevo todo en minúsculas. Si estamos trabajando con una URL parametrizada, podemos hacer uso del segundo parámetro del método render y empezar a otorgar información a la vista, aunque eso obviamente no es propio de las URL parametrizadas. O sea, vamos a usarlo siempre aunque no estemos trabajando con parámetros, pero sí lo que tienen las URL parametrizadas que no tienen las que no tienen parámetros es que los métodos de acciones respectivos tienen parámetros como están acá, ¿ya? Es decir, las acciones de ver y editar vienen con antelación de URLs parametrizadas.
Ahora, para finalizar, me interesa lo siguiente. Esto que está acá está hecho de cierta forma que siga una convención. Como paréntesis, este string que está acá, que es la URL, es un string arbitrario. Aquí podría decir cualquier cosa, ¿ya? Es arbitrario. Lo que interesa aquí es a dónde va a llegar, dada esta URL, la ejecución de la aplicación, en este caso a pacientes y a la acción create, ¿ya? Nótese que las URLs, o sea, yo he escrito las URLs en cierta forma que sigan una estructura jerárquica muy similar a lo que es el controlador y la acción. Nótese que también las URLs tienen cierto patrón, cierta forma en su estructura. En este caso, paciente, que es el controlador, luego viene editar, que es la acción. Si ustedes observan las URL de más arriba, sigue el mismo patrón. Nuevo, index son acciones y están después de la escritura del controlador en la URL. Y finalmente, si la acción requiere de algún parámetro, viene después del nombre de la acción. Es decir, tenemos un formato, un patrón. Es controlador, acción, parámetro. ¿Ya? Esta forma de trabajar que yo le estoy comentando ya viene incorporada en el framework. Ya viene incorporada. Por ende, yo puedo comentar todo esto y dejar descomentado las tres primeras reglas. Y las tres primeras reglas hacen lo mismo que yo he hecho en las cuatro últimas que acabo de comentar recién, pero sin hacer distinción de controlador. Es decir, si yo he creado las cuatro últimas reglas que acabo de comentar para el controlador paciente, luego si tengo el concepto, por ejemplo, enfermedad, tendría que crear 4 líneas más para la gestión del concepto de enfermedad. Las tres primeras líneas que están descomentadas ahora hacen lo mismo, pero sin tomar conocimiento del controlador. Es decir, solamente expresan el patrón general de URL. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, logramos lo mismo. ¿Ya? Y ahora nótese que cuando se renderiza un hipervínculo usando el método createURL, nótese abajo que ya no dice nuevo, sino que dice create. Es decir, ahora la forma de la URL es algo más clara. Es controlador, acción. ¿Ya? Controlador, acción. Y si hubieran parámetros, le siguen los parámetros. Ahí está. Entonces con esto nosotros podemos borrar esto. Entonces, ¿qué hemos visto? Primeramente, cómo crear una aplicación esqueleto, cómo se gestionan los controladores, las acciones y las vistas en el framework, cómo escribir las rutas, ¿ya? Primeramente lo hicimos en forma manual para entender que existe un mapeo entre lo que se escribe en la URL, es decir, aquí arriba, y lo que finalmente toma ejecución en un controlador y una acción. También vimos cómo escribir un controlador, cómo escribir las acciones, ¿ya? Y luego cómo crear las acciones en la carpeta views, que es el componente visual, y cómo se sigue la regla y las convenciones de nombre de archivos y de nombre de clases para que el flujo tome una correcta ejecución. Bueno, eso sería por ahora y nos estaríamos viendo en otra ocasión.